En los inicios de la historia de la humanidad, en una tierra ancestral, surgió un hombre cuya vida se entrelazaría de manera indisoluble con el destino de un pueblo que nacería de él. Su nombre original era Abram, y era un habitante de Ur de los Caldeos. Aunque su familia servía a otros dioses, una voz inconfundible, la voz del Dios único y verdadero, lo llamó a salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, hacia una tierra que se le mostraría. Este llamado no fue un mero viaje geográfico, sino el inicio de una promesa grandiosa que trascendería generaciones y culturas. La promesa era clara y repetida de él: un hombre ya avanzado en edad y sin descendencia, surgiría una nación grande. Su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra o las estrellas del cielo. Y no solo eso, en él y en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Este pacto, establecido por la gracia divina, no se basaba en méritos humanos, sino en la soberana elección y fidelidad del Creador. Abraham creyó a la voz, y esa fe le fue contada por justicia. Su obediencia fue un acto de profunda confianza en lo invisible, un desarraigo de todo lo conocido para abrazar un futuro prometido por Dios. A medida que la vida de Abraham se desarrollaba, entre migraciones y encuentros divinos, su nombre fue cambiado. El Todopoderoso lo renombró Abraham, que significaba Padre de multitudes, un reflejo de la promesa inquebrantable de una vasta descendencia. De Abraham nació Isaac, el hijo de la promesa, el heredero directo de la alianza. Y de Isaac nació Jacob, cuyo destino estaría marcado por una experiencia transformadora. Jacob, en su viaje de regreso a casa, tuvo un encuentro misterioso y agotador, un enfrentamiento con un ser divino a orillas de un arroyo. Allí, luchó con gran determinación, negándose a soltar hasta recibir una bendición. En ese momento pivotal, su nombre también fue cambiado. Ya no te llamarás Jacob, le fue dicho, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Este nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios o príncipe de Dios, no fue solo una designación personal, fue una marca profética para toda su descendencia. Los 12 hijos de Jacob, ahora Israel, se convertirían en los padres de las 12 tribus que conformarían la nación de Israel. Así, desde el origen de Abraham, pasando por Isaac, hasta Jacob Israel, se delineó una línea directa de descendencia a través de la cual el Creador había elegido establecer su pacto y formar un pueblo para sí mismo. Este pueblo no nació de la fuerza militar o del poder político, sino de una promesa divina y una elección soberana, destinado a ser un testigo de la verdad de Dios en un mundo envuelto en la idolatría. Su historia es la clave para entender quiénes son los herederos de esta promesa y cómo la identidad de pueblo de Dios se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Si deseas explorar más a fondo estos enigmas bíblicos sobre la identidad y el destino de los pueblos, suscríbete a Enigmas Bíblicos y de Fe y activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Los descendientes de Israel, los 12 hijos de Jacob, se multiplicaron en la tierra de Canaán. Sin embargo, una hambruna severa y prolongada los llevó a un destino inesperado: Egipto. Allí, gracias a la providencia divina manifestada a través de uno de los hijos de Jacob, José, quien había ascendido a una posición de gran poder, la familia encontró refugio y sustento. Lo que comenzó como un acto de supervivencia se convirtió en una estancia prolongada, y las 70 almas que inicialmente entraron en Egipto crecieron exponencialmente hasta convertirse en una vasta multitud. Sin embargo, el favor que los protegió durante el tiempo de José se desvaneció con el cambio de dinastías. Un nuevo faraón, que no conocía a José ni el papel vital que había desempeñado, vio en el crecimiento demográfico de los hijos de Israel una amenaza para su reino. El temor a su creciente número y fuerza llevó al faraón
a implementar una política de opresión brutal. Los israelitas fueron sometidos a una esclavitud despiadada, forzados a construir ciudades de almacenamiento, ladrillo a ladrillo, bajo el látigo de capataces crueles. Sus vidas se amargaron con trabajos forzados en el campo y en todo tipo de labores exigentes. La intención del faraón era quebrantar su espíritu y controlar su población, llegando incluso a ordenar el ahogamiento de cada varón israelita recién nacido. Pero a pesar de la opresión, o quizás a causa de ella, el pueblo de Israel continuó multiplicándose. Su sufrimiento, sin embargo, era un grito que ascendía a los cielos, y el Dios que había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob escuchó el clamor de su pueblo. Fue en medio de este escenario de angustia que emergió la figura de Moisés, rescatado de las aguas del Nilo por la hija del faraón, y criado en la corte egipcia. Moisés fue divinamente preparado para una misión monumental. A pesar de sus propios miedos e inseguridades, Dios lo comisionó para enfrentar al poderoso faraón y exigir la liberación de su pueblo. Los 10 flagelos que cayeron sobre Egipto no fueron meras catástrofes naturales, fueron demostraciones innegables del poder del Dios de Israel sobre los dioses y el poderío de Egipto, culminando en la dramática liberación de los israelitas a través del Mar Rojo. La salida de Egipto no fue una huida desorganizada, sino un éxodo milagroso, el nacimiento de una nación. Cuando los israelitas emergieron del cautiverio y cruzaron el mar en seco, dejando atrás a sus opresores, se forjó su identidad como el pueblo de Israel, liberado por la mano poderosa del Eterno. Este evento no solo los libró de la esclavitud física, sino que los separó de todas las demás naciones, marcándolos como la posesión especial del Creador. Ya no eran simplemente un clan de descendientes de Jacob, sino una nación con un propósito divino, llevada por la gracia a una nueva libertad y destinada a una alianza única con el Dios que había escuchado su clamor. Su experiencia en Egipto, de la opresión a la liberación sobrenatural, sería el fundamento de su identidad y el testimonio de la fidelidad del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Libres de la mano opresora de Egipto, el vasto campamento de Israel se detuvo al pie de una montaña imponente y misteriosa, el Sinaí. Fue aquí, en este lugar desolado pero sagrado, donde el Dios que los había rescatado les revelaría el propósito de su liberación y la naturaleza de la relación que deseaba establecer con ellos. No era suficiente ser un pueblo liberado. Ahora debían convertirse en una nación santa, apartada para el Creador. Desde la cumbre humeante, envuelta en nubes y truenos, la voz del Eterno se manifestó. No era un mero susurro, sino una proclamación poderosa que infundía asombro y reverencia. El pueblo escuchó los 10 mandamientos, las palabras fundamentales de una ley que trascendería el tiempo y la cultura. Estas leyes no eran arbitrarias, sino la expresión del carácter justo y santo de Dios, diseñadas para guiar a Israel en una vida que reflejara su condición de pueblo escogido. Eran los principios básicos para vivir en relación con Dios y con el prójimo, una revelación de lo que significa ser un pueblo de Dios. Más allá de los mandamientos centrales, Moisés ascendió repetidamente a la montaña para recibir un cuerpo de leyes y estatutos detallados que gobernarían cada aspecto de la vida israelita, desde el culto y los sacrificios hasta las leyes civiles y sociales. Estas directrices, conocidas como la ley mosaica, no eran una carga, sino una protección y una bendición, destinadas a distinguirlos de las naciones paganas que los rodeaban y a capacitarlos para vivir en la presencia de un Dios santo. La obediencia a esta ley sería la señal externa de su lealtad al pacto y el medio por el cual la bendición divina fluiría sobre ellos. El establecimiento de este pacto en el Sinaí fue un momento definitorio. Israel, como nación, aceptó las condiciones de la alianza. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. De este modo,
se selló su identidad como el pueblo peculiar de Dios, una nación santa y un reino de sacerdotes. Esta santidad no venía de su propia bondad, sino de la elección divina y de la obediencia a los mandatos celestiales. El propósito de su existencia era ser una luz entre las naciones, un testimonio viviente del Dios verdadero en un mundo sumido en la idolatría. El pacto del Sinaí delineó claramente los roles y responsabilidades de este pueblo elegido. Se les dio una tierra prometida, pero su posesión y bienestar en ella estarían condicionados por su fidelidad a la ley. Se les dio una identidad única, no basada en etnia o poder, sino en una relación especial con el Todopoderoso. La nación de Israel, en su totalidad, con sus 12 tribus descendientes de Jacob, fue constituida como el único y verdadero pueblo de Dios en la tierra en ese momento, portador de su verdad y de sus promesas para la humanidad. Esta fue la base sobre la cual se construiría toda su historia futura, un destino marcado por la responsabilidad de vivir a la altura de tan grande llamado. Después de los 40 años de peregrinaje por el desierto, la generación que había crecido bajo la nube y la columna de fuego finalmente cruzó el río Jordán, entrando en la tierra que les había sido prometida a sus antepasados. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel emprendió la conquista de Canaán. Las batallas fueron feroces y las victorias, a menudo milagrosas, reafirmaron la fidelidad del Dios que los había sacado de Egipto. Cada victoria era un recordatorio de que su identidad como pueblo elegido no dependía de su fuerza militar, sino de la intervención divina. Una vez que la tierra fue subyugada, se procedió a la distribución de la herencia. Las 12 tribus de Israel, descendientes directas de los hijos de Jacob, recibieron sus porciones de tierra. Esta división no solo delimitó territorios, sino que también reforzó la identidad tribal dentro de la unidad nacional. Aunque cada tribu tenía su propia heredad, todas compartían una misma historia de liberación, un mismo pacto en el Sinaí y una misma fe en el Dios de sus padres. El tabernáculo, la morada móvil de Dios, se estableció en Shilo, convirtiéndose en el centro religioso donde todas las tribus se reunían para adorar y buscar la dirección divina. Sin embargo, la vida en la tierra prometida no estuvo exenta de desafíos. El periodo de los jueces que siguió a la conquista fue una época de ciclos repetidos de obediencia y apostasía. A menudo, el pueblo de Israel se desviaba del camino de la rectitud, adoptando las costumbres idólatras de las naciones circundantes. Estas desviaciones traían consigo la disciplina divina, manifestada en opresiones por parte de enemigos externos. Pero en su clamor, Dios levantaba jueces para liberarlos, y la nación regresaba temporalmente a la fidelidad. Estos ciclos de desobediencia, opresión, clamor y liberación sirvieron como un sombrío recordatorio de la importancia de su compromiso con la alianza. La nación de Israel era una entidad unificada, un solo pueblo bajo la ley de Dios. Sin embargo, con el tiempo, surgió un deseo de tener un rey, al igual que las naciones vecinas. A pesar de la advertencia de que tener un rey humano podría alejarlos de la dependencia divina, se les concedió su petición. Saúl fue el primer monarca, seguido por David, bajo cuyo reinado la nación alcanzó su apogeo de poder y extensión territorial. Jerusalén se convirtió en la capital y el Arca del Pacto, símbolo de la presencia divina, fue llevada allí. El reinado de Salomón, hijo de David, trajo consigo un período de prosperidad sin precedentes y la construcción del majestuoso templo en Jerusalén, una morada permanente para la gloria de Dios. Este templo reemplazó al tabernáculo como el centro de adoración y la principal manifestación de la presencia de Dios en la tierra. La nación de Israel, en su conjunto, desde el norte hasta el sur, desde las tribus de Rubén y Gad más allá del Jordán, hasta Judá en el sur, era el pueblo escogido de Dios,
unificado bajo un solo rey y un solo santuario, destinado a ser un testimonio de su verdad y su poder en el mundo. La identidad de Israel abarcaba a la totalidad de los descendientes de Jacob, todos ellos unidos por la sangre, el pacto y la tierra prometida. La era de prosperidad y unidad bajo el rey Salomón, aunque gloriosa, no estuvo exenta de sombras. Hacia el final de su reinado, las desviaciones del pacto divino y las cargas impuestas al pueblo comenzaron a sembrar la semilla de la descontento. La desobediencia de Salomón, que incluyó la adoración a dioses extranjeros impulsada por sus muchas esposas, trajo consigo la advertencia divina de que el reino sería dividido. La fidelidad al pacto era el pilar que sostenía la nación, y su quebrantamiento tendría consecuencias profundas. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam ascendió al trono. Sin embargo, su incapacidad para escuchar las súplicas del pueblo y su decisión de imponer cargas aún más pesadas que las de su padre provocó una ruptura irreparable. 10 de las 12 tribus, descontentas con el liderazgo de Roboam y la casa de David, se rebelaron. Solo 2 tribus permanecieron leales, Judá y Benjamín, junto con los sacerdotes levitas que estaban dispersos entre todas las tribus, muchos de los cuales se trasladaron a Jerusalén. Estas 2 tribus conformaron el reino del sur, que retuvo el nombre de Judá, con Jerusalén como su capital y el templo como su centro de adoración. Los reyes de Judá, aunque con altibajos, mantuvieron la línea sucesoria de David, una promesa eterna que Dios había hecho a su siervo. Las otras 10 tribus formaron el reino del norte, que adoptó el nombre de Israel. Su primer rey fue Jeroboam, quien por temor a que el pueblo regresara a Jerusalén para adorar en el templo, y por lo tanto se reconciliara con el reino de Judá, instituyó una forma de culto idolátrico. Construyó becerros de oro en Betel y Dan, estableciendo nuevos sacerdotes y festividades, desviando al pueblo del único lugar de adoración legítima. Esta decisión fatal selló el destino espiritual del reino del norte, sumiéndolo en un ciclo casi ininterrumpido de idolatría y reyes impíos. A partir de este momento, la nación de Israel, unida por la sangre de Jacob y el pacto de Moisés, quedó dividida en 2 entidades políticas distintas, el reino de Judá y el reino de Israel. Ambos reinos continuaron siendo, en teoría, el pueblo de Dios, herederos de las mismas promesas. Sin embargo, sus historias divergieron drásticamente. El reino de Judá, aunque también experimentó periodos de apostasía, tuvo algunos reyes que buscaron reformas religiosas y regresaron al pacto, manteniendo la adoración en el templo de Jerusalén. A pesar de sus imperfecciones, la continuidad de la línea davídica y la presencia del templo les dieron un sentido de legitimidad y una conexión más directa con la promesa divina. Por otro lado, el reino de Israel, el norte, se sumergió cada vez más en la idolatría y la inestabilidad política, con frecuentes cambios de dinastía a través de golpes de Estado. Los profetas del Eterno fueron enviados repetidamente para advertir a ambos reinos sobre las consecuencias de su desobediencia, instándolos a regresar al camino de la alianza. Esta división no solo fue política, marcó una separación en la práctica religiosa y con el tiempo, en la forma en que cada reino experimentaría la disciplina divina. La distinción entre Judá e Israel se hizo dolorosamente clara en los anales de la historia profética. La división del reino en 2 entidades, Judá e Israel, marcó el inicio de una trayectoria divergente que culminaría en destinos trágicos para ambas naciones. El reino del norte, Israel, a pesar de las repetidas advertencias enviadas por los profetas del Eterno, persistió en su camino de apostasía e idolatría. Reyes impíos se sucedían en el trono, a menudo a través de la violencia y la conspiración, y la adoración a los becerros de oro establecidos por Jeroboam se convirtió en una práctica arraigada, alejando al pueblo cada vez más del Dios de sus antepasados. La paciencia divina, aunque vasta,
tenía un límite: la persistente desobediencia de Israel, su negativa a escuchar los llamados al arrepentimiento y su adopción de las abominaciones de las naciones vecinas, llevaron a la culminación de la disciplina. En el año 722 antes de la Era Común, el poderoso imperio asirio se alzó contra el reino de Israel. Sus ejércitos, conocidos por su brutalidad y su política de deportación masiva, invadieron la tierra. La capital, Samaria, fue sitiada y finalmente cayó. La consecuencia de esta derrota fue devastadora. Los asirios no solo destruyeron las ciudades de Israel, sino que llevaron a cabo una deportación masiva de sus habitantes. Grandes números de israelitas fueron arrancados de sus hogares y tierras y dispersados por diversas regiones del imperio asirio. En su lugar, el rey asirio trajo gente de otras naciones conquistadas y las asentó en las ciudades de Samaria. Este proceso de deportación y repoblación tuvo un impacto profundo en la identidad de las 10 tribus del norte. Al mezclarse con otras culturas y religiones, gran parte de su identidad distintiva como pueblo de Israel se diluyó con el tiempo. Muchos perdieron su conexión con sus raíces, su fe y sus tradiciones. Esta dispersión de las 10 tribus es un evento crucial en la historia bíblica. A menudo se las conoce como las tribus perdidas de Israel, no porque desaparecieran por completo, sino porque perdieron su cohesión nacional y su identidad distintiva como grupo. Su cautiverio y asimilación marcaron un quiebre significativo en la línea de los descendientes directos de Jacob que habían formado el reino de Israel. Este evento fue un juicio divino por su constante idolatría y desobediencia al pacto. Mientras tanto, el reino de Judá, el reino del sur, observaba con temor los acontecimientos que asolaban a sus hermanos del norte. Aunque también experimentaría sus propios periodos de apostasía, la existencia del templo en Jerusalén y la continuidad de la línea davídica les ofrecían un punto de referencia de esperanza y una conexión más fuerte con las promesas de Dios. La caída de Israel sirvió como una sombría advertencia a Judá de que la desobediencia tendría consecuencias inevitables, sin importar su herencia o su linaje. La dispersión de las 10 tribus del norte dejó a Judá como la principal, si no la única, representación visible de la nación de Israel, portadora de la alianza y las promesas restantes. Mientras el reino del norte, Israel, caía y sus habitantes eran dispersados por Asiria, el reino del sur, Judá, observaba con temor y a veces con una renovada, aunque a menudo fugaz, devoción. A pesar de la advertencia implícita en el destino de sus hermanos, Judá también sucumbió gradualmente a la idolatría y la desobediencia, aunque de manera intermitente, bajo la guía de algunos reyes que sí buscaron reformas y regresaron al camino de la alianza. Sin embargo, los periodos de avivamiento espiritual no fueron lo suficientemente profundos ni duraderos para evitar el juicio inminente. El Todopoderoso, a través de sus profetas, continuó enviando advertencias a Judá, instándolos al arrepentimiento y a la fidelidad a su pacto. Les recordaba la historia de Israel del norte y las consecuencias de apartarse del camino del Eterno. Pero la ceguera espiritual y la obstinación se apoderaron de gran parte del pueblo y sus líderes. La idolatría, la injusticia social y la profanación del templo se hicieron rampantes incluso a pesar de la presencia del lugar santo en Jerusalén. Así como Israel había sido disciplinado por Asiria, Judá enfrentaría su propio castigo a manos de otro imperio emergente y formidable, Babilonia. En una serie de invasiones que comenzaron a finales del siglo VII antes de la Era Común, el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén. La ciudad, con su majestuoso templo, fue finalmente conquistada. En contraste con la política asiria de dispersión total, los babilonios optaron por deportar a las élites, los artesanos y una parte significativa de la población de Judá a Babilonia, dejando a algunos de los más pobres en la tierra. Esta vez,
El Templo de Jerusalén, el glorioso edificio construido por Salomón y el centro de la adoración del pueblo, fue saqueado y completamente destruido. Sus tesoros fueron llevados a Babilonia, y sus muros, que habían simbolizado la permanencia de la presencia divina, fueron reducidos a escombros. La destrucción del templo fue un golpe devastador para la identidad de Judá, un evento que marcó el fin de una era y el inicio de un período de profundo luto y reflexión. Sin embargo, a pesar del exilio y la pérdida de su tierra y su templo, la experiencia babilónica tuvo un efecto paradójico en el pueblo de Judá. A diferencia de las 10 tribus del norte, que se asimilaron y perdieron su identidad, los exiliados de Judá, ahora a menudo referidos como judíos, una designación que viene del nombre de su tribu Judá, lograron mantener y fortalecer su identidad religiosa y cultural. Lejos de su tierra y su templo, el estudio de la ley y las escrituras, la práctica de la circuncisión y la observancia del día de reposo se convirtieron en los pilares que los mantuvieron unidos. Las sinagogas, lugares de reunión y estudio, comenzaron a tomar forma, supliendo en parte la ausencia del templo. Este cautiverio de 70 años no los destruyó como pueblo, sino que los purificó. La lección de la idolatría fue aprendida de manera dolorosa. La identidad de los judíos se forjó en el crisol del exilio, distinguiéndolos de las tribus perdidas de Israel y preparándolos para un futuro donde regresarían a su tierra, reconstruirían su templo y mantendrían viva la llama del pacto divino. Este remanente, aunque menor en número, sería el depositario de las promesas y el linaje a través del cual se cumplirían las profecías futuras. Tras 70 años de cautiverio en Babilonia, un tiempo de reflexión y purificación para el pueblo de Judá, el panorama geopolítico cambió. El imperio persa, bajo el reinado de Ciro el Grande, conquistó Babilonia, y en un acto de divina providencia, Ciro emitió un decreto que permitía a los exiliados regresar a su tierra y reconstruir el templo del Eterno en Jerusalén. Este evento no fue solo un acto de magnanimidad imperial, sino el cumplimiento de las profecías que habían anunciado el fin del cautiverio. Impulsados por un ardiente deseo de restaurar la adoración a su Dios en su propia tierra, un remanente fiel de los judíos regresó a Jerusalén. Este no era el regreso de las 12 tribus de Israel en su totalidad. La mayoría de las tribus del norte permanecieron dispersas y asimiladas en las tierras donde habían sido llevadas por Asiria. Era principalmente un regreso de aquellos de la línea de Judá y Benjamín, junto con algunos levitas, quienes habían logrado preservar su identidad y su fe durante el exilio. El viaje de regreso fue arduo, y la tierra que encontraron estaba desolada. Sin embargo, su primera prioridad fue la reconstrucción del altar y la reanudación de los sacrificios según la ley. Poco después, comenzaron la monumental tarea de reconstruir el templo. Este segundo templo, aunque carecía del esplendor del templo de Salomón y de la gloria visible de la nube que una vez lo había llenado, era un testimonio de la fidelidad del remanente y de la misericordia divina. A pesar de la oposición de los pueblos vecinos y de los desafíos internos, profetas como Hageo y Zacarías los animaron a persistir, recordándoles que Dios estaba con ellos. Más tarde, bajo el liderazgo de figuras como Esdras y Nehemías, se llevó a cabo una profunda restauración espiritual y social. Esdras, un sacerdote y escriba, reintrodujo la lectura y la enseñanza pública de la ley, lo que llevó a un avivamiento de la obediencia y a la reafirmación del pacto. Nehemías, un copero del rey persa, lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén, un acto que no solo restauró la seguridad física de la ciudad, sino que también revitalizó el sentido de identidad y propósito del pueblo. Durante este periodo postexílico, la identidad de judíos se consolidó aún más. Ya no eran solo una tribu, sino el principal grupo que representaba la continuidad del pueblo del pacto. Su apego a la ley, la adoración en el templo reconstruido y la preservación de sus tradiciones los distinguieron claramente de las naciones circundantes.
Fueron ellos quienes mantuvieron vivas las Escrituras, esperando el cumplimiento de las promesas divinas, incluida la venida de un Mesías. Este retorno y reconstrucción no significaron la restauración de las 12 tribus como una entidad política unida como lo había sido antes de la división. El reino de Israel del norte, como entidad política, había desaparecido. Lo que regresó y se estableció fue el pueblo de Judá, el remanente, los judíos, quienes ahora se consideraban a sí mismos como los herederos directos del pacto, encargados de preservar la ley y la esperanza mesiánica. Su historia de exilio y retorno forjó una identidad única, definida por su relación con Dios y su fidelidad a la ley, a la espera de la plena redención. Los siglos que siguieron al regreso del cautiverio babilónico vieron a los judíos perseverar en su fe, a pesar de estar bajo el dominio de diversas potencias extranjeras. La expectativa del Mesías, el ungido de Dios, crecía entre ellos una esperanza arraigada en las promesas hechas a Abraham y a David. La literatura profética había delineado la venida de un descendiente de Judá, un rey que establecería un reino eterno y traería redención no solo a Israel, sino también a las naciones. En el momento señalado por la providencia divina, un nuevo capítulo se abrió en la historia del pueblo de Dios. Un hombre, descendiente de la casa de David y nacido en Belén de Judá, surgió en la escena. Su enseñanza no era de este mundo. Sus milagros desafiaban las leyes naturales y su afirmación de ser el Hijo de Dios, el Mesías esperado, provocó una profunda división entre los propios judíos. Algunos lo recibieron con alegría y fe, reconociéndolo como el cumplimiento de las profecías y el Salvador de su pueblo. Otros, sin embargo, se aferraron a una interpretación diferente de las Escrituras, esperando un Mesías político y militar, que los libraría del yugo romano y restauraría la gloria de su reino terrenal. La vida de este Mesías culminó en un acto supremo de sacrificio en Jerusalén. Su muerte en una cruz, aunque pareció el fin de una esperanza para muchos, fue, según la sabiduría divina, el cumplimiento del plan eterno de redención. 3 días después de su sepultura, su resurrección de entre los muertos demostró su victoria sobre el pecado y la muerte, y selló la validez de sus afirmaciones. Tras su ascensión, sus seguidores, en su mayoría judíos, fueron empoderados por el Espíritu prometido y comenzaron a proclamar estas buenas nuevas. La predicación inicial de este mensaje se centró en Jerusalén, la capital del pueblo judío, y se extendió a las comunidades judías dispersas por todo el mundo conocido. Los primeros creyentes, todos ellos judíos, entendieron que esta era la continuación y el cumplimiento de las promesas hechas a sus antepasados. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el alcance de la promesa divina era más vasto de lo que inicialmente habían imaginado. A medida que el mensaje se difundía, no solo los judíos respondieron. Un giro providencial llevó a que el mensaje de salvación se extendiera también a los gentiles, es decir, a las naciones que no eran de origen israelita. La barrera histórica y cultural entre judíos y gentiles, tan profundamente arraigada, comenzó a desmoronarse por la obra de la fe. La pregunta de si los gentiles convertidos debían primero convertirse en judíos para ser parte del pueblo de Dios generó un debate crucial, que fue resuelto al comprender que la fe en el Mesías era el único requisito, no la observancia de toda la ley mosaica. Así, la identidad del pueblo de Dios comenzó a transformarse. Ya no se definía exclusivamente por la descendencia física de Abraham, Isaac y Jacob, ni por la estricta observancia de las ceremonias de la ley mosaica, aunque éstas seguían siendo importantes para muchos creyentes judíos. Ahora, la membresía en el verdadero pueblo de Dios se ampliaba para incluir a todos aquellos, tanto judíos como gentiles, que ponían su fe en el Mesías. La promesa original de bendición a todas las familias de la tierra, a través de Abraham, que había permanecido dormida durante siglos, ahora encontraba su plena realización a través de la expansión de este nuevo camino de fe.
El pueblo de Dios se estaba formando por una nueva alianza, no escrita en piedra, sino en el corazón, a través de la fe en el Redentor universal. La expansión del mensaje más allá de las fronteras físicas de Israel, hacia los gentiles, generó una profunda redefinición de lo que significaba ser parte del pueblo de Dios. Ya no se trataba exclusivamente de la descendencia física de Abraham, ni de la circuncisión ritual, ni de la adhesión completa a todas las ceremonias de la antigua ley. Aunque estas prácticas continuaron siendo importantes para aquellos creyentes de origen judío, la nueva comprensión, fundamentada en las enseñanzas del Mesías y la dirección del Espíritu, establecía un camino diferente para la membresía. Ahora, la identidad del pueblo de Dios se definía por la fe en el Mesías y la participación en una nueva alianza, una que había sido prometida por los profetas antiguos y que se selló con un acto supremo de redención. En esta nueva alianza no había distinción fundamental entre judíos y gentiles. La barrera que había separado a los dos grupos, tan profundamente arraigada en la historia y la tradición, fue derribada. Aquellos de las naciones, antes considerados extraños a los pactos de la promesa, ahora eran hechos cercanos por medio de la fe, incorporados a la misma familia espiritual. Esta nueva realidad no significaba que el pacto original con Abraham fuera anulado. Más bien, se había expandido y cumplido de una manera más gloriosa. La promesa de que en la descendencia de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, encontró su plena realización a través de la invitación a todos, sin importar su origen étnico, a formar parte de este pueblo. El pueblo de Dios ahora abarcaba una vasta multitud de personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación, unidos por un mismo espíritu y una misma fe. En esta concepción, el verdadero Israel de Dios no era una nación definida por límites geográficos o por herencia tribal, sino una comunidad espiritual compuesta por todos aquellos, sean judíos o gentiles, que reconocían al Mesías como su Señor y Salvador. Los de origen judío que aceptaron al Mesías eran la continuación de la línea fiel de Israel, y a ellos se unían los gentiles, injertados en el olivo de la promesa, compartiendo sus raíces espirituales. De esta manera, la pregunta sobre cuál es el verdadero pueblo de Dios, si los judíos o Israel, se responde con una profunda comprensión teológica. Los judíos, como descendientes físicos de Abraham e Israel, son el pueblo a través del cual la promesa fue originalmente dada y el Mesías vino al mundo. Siguen siendo amados por su linaje y las promesas irrevocables que les fueron hechas. Sin embargo, el Israel espiritual, o el verdadero pueblo de Dios en la actualidad, es un concepto más amplio. Incluye a todos aquellos que por fe en el Mesías han sido llamados a ser parte de su familia, independientemente de su genealogía. Este pueblo, el Israel de Dios en su sentido más completo, está compuesto por todos los creyentes en el Mesías, quienes son los herederos de las promesas dadas a Abraham, no por nacimiento, sino por fe. La historia bíblica nos guía a través de un viaje fascinante sobre la identidad del pueblo de Dios. Comenzó con un solo hombre, Abraham, y se desarrolló a través de la nación de Israel, formada por las 12 tribus descendientes de Jacob. Esta nación fue apartada, recibió una ley y una tierra, y fue el depositario de las promesas divinas. La división del reino en Judá e Israel, el cautiverio asirio y babilónico, y el eventual regreso de un remanente judío, son episodios que muestran la fidelidad de Dios a su pacto, a pesar de la desobediencia humana. Sin embargo, el clímax de esta narrativa llega con la venida del Mesías. Su vida, sacrificio y resurrección abrieron un camino para que la bendición, prometida a Abraham, se extendiera a todas las naciones. Ya no se trata de una identidad definida únicamente por la sangre o la geografía. En el presente, el pueblo de Dios está conformado por todos aquellos que, tanto de origen judío como de todas las demás naciones, han puesto su fe en el Mesías. Son aquellos que han sido injertados en el olivo espiritual,
unidos por el Espíritu y por la fe en la nueva alianza. Los judíos continúan siendo un pueblo especial, con un lugar único en el plan divino, y las promesas a su linaje físico no han sido revocadas. Sin embargo, en el sentido espiritual más amplio y actual, el verdadero pueblo de Dios es un cuerpo diverso, la Iglesia universal, que trasciende barreras étnicas y nacionales. Este es el cumplimiento de la visión profética de un pueblo que adora al Creador, extraído de todas las naciones, unificado por un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. La historia nos enseña que el corazón de Dios siempre ha sido alcanzar a toda la humanidad con su amor y su verdad, y el camino para ser parte de su pueblo es ahora accesible para todos a través de la fe en el Mesías. Si esta exploración profunda sobre la identidad del pueblo de Dios ha resonado contigo y ha expandido tu comprensión de las Escrituras, te invitamos una vez más a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para no perderte nuestras futuras investigaciones sobre las verdades de la palabra de Dios.